Alabado sea el Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. La paz de Cristo sea con todos nosotros en esta hora. Vamos a estar orando primeramente para darle la gloria a nuestro Dios. Padre Santo, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor. Venimos a rogar misericordia, Señor. Venimos a implorar tu favor, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, clamamos a ti en esta hora, Padre, para que tu favor y tu gracia esté con nosotros, como tú lo has prometido todos los días. Estarías con nosotros hasta el fin. Padre, que tu fuego santo, Dios mío, que tu presencia santa, Dios mío, purifique mi vida y la vida de todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Te ruego en esta hora, Padre, que seas tú propicio, Señor, a mi pecadora, que seas propicio, Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu sangre preciosa que limpia de todo pecado, limpie mi vida, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor, que perdones mis pecados. Oh, Señor, en el nombre de Jesús te ruego por mis hermanos, tu infinita gracia, Padre, sea con nosotros desde ahora y para siempre, Señor. En el nombre de tu amado Hijo venimos a ti. Rogamos, Señor, que nuestro entendimiento sea abierto, Padre, que nuestro entendimiento alumbra los ojos del entendimiento de cada uno de mis hermanos. Te lo pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, a Dios sea la gloria. Al Señor le damos toda la alabanza. Hace unos días, amados hermanos, estaba leyendo Ezequiel capítulo 21 sobre los juicios que el Señor traería sobre la tierra. Y Ezequiel capítulo 21 me está hablando de la espada afilada de Jehová. Y dice así: de esta manera vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabras sobre los santuarios. Y esta palabra se lee en el nombre de Jesús, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que sea el nombre glorificado. Esta palabra, dice el Señor, sea sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Dirás a la tierra de Israel: así ha dicho Jehová, he aquí yo estoy contra ti, sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío, por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte, y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina y no la envainaré más. Y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos, y con amargura gime delante de los ojos de ellos. Y cuando te dijeren: ¿por qué gimes tú?, dirás: por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón y toda mano se debilitará, y se angustiará todo espíritu, y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. Por lo tanto, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza y di: así ha dicho Jehová el Señor. Di: la espada está afilada y también pulida para degollar víctimas. Está afilada, pulida, y está ¿para qué? Resumiré. ¿Hemos de alegrarnos? Al cetro de mi hijo han despreciado como un palo cualquiera, y la dio a pulir para tenerla a mano. La espada está afilada y está pulida para entregarla en manos del matador. Clama y lamenta, oh hijo de hombre, porque esta será sobre mi pueblo. Será ella sobre todos los príncipes de Israel. Caerán ellos a espada juntamente con mi pueblo. Hiere pues tu muslo, porque está aprobado. ¿Y qué? Si la espada desprecia aún al cetro, él no será más, dice Jehová el Señor. Tú pues, hijo de hombre, profetiza y bate una mano contra otra, y duplíquese y triplíquese el furor de la espada homicida. Esta es la espada de la gran matanza, que los traspasará, para que el corazón desmaye y los estragos se multipliquen en todas las puertas de ellos. He puesto espanto de espada. Dispuesta está para que resume, y preparada está para degollar. Corta a la derecha y hiere a la izquierda, a donde quiera que te vuelvas, y yo también batiré mi
mi mano contra mi mano, y haré reposar mi ira. Yo Jehová he hablado, dice el Señor. Amados hermanos, esta palabra también podemos ir a la escritura donde dice: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado, dice la palabra de Dios. Todo árbol que no da buen fruto será cortado. Y dice que empezará, dice el Señor, por los altares, por el príncipe, dice, por Jerusalén, por el que gobierna, por aquellos que presiden, por los príncipes. Empezaré, dice, por los santuarios, dice el Señor. Bien, amados hermanos, pero he oído por ahí que todas estas cosas, hoy en día profetas y profetisas están profetizando que viene juicio sobre la tierra, y no es necesario que nadie nos venga a decir que viene juicio sobre la tierra, porque escrito está. No nos toca a nosotros saber las sazones ni los tiempos son de Dios, y el día y la hora lo sabe el Señor. Ahora dice su palabra, amados hermanos, que vendrá tiempo de apostasía, y en estos días estamos en esos días de apostasía, donde hay mucha apostasía. Y Hebreos capítulo 5 nos habla, dice: advertencia contra la apostasía, y acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y nos dice Mateo 13: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Ahí, hermano, hay una respuesta muy grande de parte de Dios. Primeramente, el Señor habla de que traerá juicio sobre la tierra, que empezará por los altares. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué? Por la apostasía, porque el pueblo de Yahweh, el pueblo de nuestro Señor, la Jerusalén espiritual, todo el pueblo y sus príncipes, dice la palabra, han cerrado sus ojos, y sus oídos oyen pesadamente, y con sus ojos no pueden ver, pero porque no ven y porque no oyen es que no entienden. Porque ¿cómo es posible, amados hermanos, que vengan muchos profetas falsos y muchos maestros falsos y muchos ministros falsos, maestros, pastores, apóstoles, evangelistas y profetas y profetisas falsos, enseñándole una doctrina diferente, y el pueblo no puede verlo, y el pueblo no puede discernir absolutamente nada de lo que se le está hablando, porque oyen pesadamente, dice, y por eso no se convierten, porque no entienden. Por eso el Señor dice: no se convierten, y entonces por eso es que no reciben sanidad. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veía y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hechos capítulo 7 nos dice que hay duros de cerviz, incircuncisos de corazón. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, resistís al Espíritu Santo. Y también dice que aquellos profetas que venían a traer palabra de parte de Dios y que anunciaban las cosas de antemano que habrían de venir, entonces eran muertos, eran entregados a matadores, aquellos, y entonces dice que escuchando todas estas palabras se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ahora, al mismo tiempo, amados hermanos, también crujen los dientes contra nosotros que hablamos la palabra de verdad, porque cuando el Señor nos da el discernimiento del pecado, de la mentira, del engaño, de la falsa
falsas doctrinas, aún muchos que guardan la doctrina por fuera, pero sus ojos están cargados de sueño, tienen escamas en sus ojos y perdieron el primer amor, perdieron la visión espiritual, porque sus corazones se han engrosado por causa de la avaricia, por causa de la codicia, y han entrado a engañar y han entrado a mentir. Y por eso, amados hermanos, también hay apostasía espiritual. Por eso es que se han vuelto a los caminos de la mentira, del engaño. Han mirado atrás como la mujer de Lot. Han quedado estatuas de sal. No sirven para ellos ni tampoco para los demás, porque le falta presencia, le falta poder, le falta la luz del Espíritu Santo, le falta la santidad de Dios. Y cómo es, amados hermanos, que están escuchando con sus oídos, como dice la Escritura, oyen pesadamente, no pueden discernir entre el bien y el mal, y aún pecan sin darse cuenta que están pecando, porque engañan y mienten y falsean a la verdad. Dice Juan 6:60, al oírlo muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién lo puede oír? Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les preguntó, ¿esto los ofende? Porque cuando alguien te dice la verdad, amado hermano, de que andas en malos pasos, de que andas torcido, de que estás frío espiritualmente, que estás muerto espiritualmente, que engañas y que mientes y que vives una doble vida, que muestras una cara, pero el Señor dice que a través de su palabra, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada queda oculto delante de la presencia de Dios. ¿Cómo es posible, amados hermanos, que digan, vengo a traer un mensaje de parte de Dios, y te leen algo así como lo que te he leído recién, que viene la espada del Señor, que viene juicio a la tierra, pero junto con estas grandes verdades, que aún está escrito en el Nuevo Testamento, dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado. Donde dice que el Señor no dejará ni raíz ni rama y que cortará a todo aquel que no esté dando buen fruto. Hay mucho árbol que está podrido, que está gusanado, mucho árbol seco que ya no le corre la savia de vida. Esos ríos de agua viva ya no están, ya no corren dentro de tu interior, ya no sientes la presencia de Dios, ya no oyes con sus oídos, como dice la Escritura, oyen pesadamente. No pueden discernir entre bien y el mal. Dice la palabra, erráis porque de conocer las Escrituras y el poder de Dios. ¿Cómo es posible, amados hermanos, que profetas y profetizas que están hablando de los juicios de Dios estén diciendo, a viva voz, deben ungir los techos de las casas, deben ungirse ustedes con la unción del aceite, deben echar aceite en los techos y aceite en la casa, me dijo el Señor. Deben echarse ustedes aceite y ungir a toda su familia con aceite. Y el pueblo dice amén. Y todo el pueblo dice amén sin preguntarse si eso escrito está. Cuando la Escritura me dice allí en Juan 2:20, vosotros tenéis la unción del Santo, primera de Juan 2:20, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La Escritura me dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Ahora te pregunto, mi amado hermano, ¿en qué momento Jesús, para proteger a su pueblo, le dijo, únjanse con aceite? ¿Dónde dijo eso? ¿Dónde lo dijo? ¿Dónde está escrito? Él cuando eligió los apóstoles no los ungió con aceite. Dice que estuvo apartado toda la noche orando. Dice que estuvo orando y después eligió a los discípulos que habrían de ser sus apóstoles. Estuvo orando. También vemos allí cuando Saulo y Bernabé dice, apártenme, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Saulo y a Bernabé para el ministerio. Pero en ningún lugar dice que le echaron aceite. Y si nosotros estamos edificados como iglesia de Cristo sobre el fundamento de apóstoles y profetas, y si Cristo no lo hizo y tampoco los apóstoles hicieron unción de aceite sobre techos y ventanas y casas y personas, amado hermano, ¿por qué el pueblo de Dios está siguiendo esta falsa doctrina? A mí la palabra me dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Hay una palabra allí en la Escritura que dice claramente que el Señor conoce a los que son suyos, que no debemos de temer, que debemos de confiar en Él, que nosotros tenemos la unción del Santo, que es mayor la presencia de Dios en nuestra vida. Dice, vosotros valéis más que muchos pajarillos. El Señor ha prometido guardarnos. Esos pajarillos
pajarillos no temen ni hilan. Dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Todo aquello que necesitemos, el Señor nos proveerá. Si Él guarda las aves del cielo, cuanto más nosotros que somos sus hijos. No debemos de temer y mucho menos tomar el aceite del supermercado como un amuleto para protegernos. En ningún lugar de la Biblia dice que te unjas con aceite como protección. Eso hacen los hechiceros, los brujos, los católicos, las diferentes religiones. Tú puedes encontrar la lista de aceites de incienso, de todo tipo de aceites para protección y se venden por internet, pero lo usan las falsas religiones, no los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No tenemos que usar amuletos para protección. Dice que la fe guardará al justo. Por la fe viviréis. Por la fe el justo vive por su fe. Así que, amados hermanos, tengamos en cuenta la palabra de Dios y no desechemos a aquel que habla desde los cielos. Que Dios tenga misericordia de su pueblo. La paz de Cristo sea con usted. No tema que se tiene que dar un baño de aceite, que se tiene que ungir con el aceite del supermercado para ser librado del mal. Eso no está escrito en la Biblia. La Biblia solamente me habla de la unción de aceite para los enfermos. Ahí en Santiago capítulo 5 dice más, la oración de fe sanará al enfermo ungiéndolo con aceite. Los apóstoles ungían con aceite a los enfermos. No eran para las casas, no era para el vehículo, no era para el perro, para el gato, a menos que haya un enfermo en su casa. No use el aceite como un amuleto, porque eso no proviene de la fe, sino es superstición, hechicería, brujería. No proviene de Dios. Estos falsos ministros, falsos apóstoles que se disfrazan como ministros de justicia, pero no son verdaderos, porque la palabra de Dios no los está apoyando. Téngalo en cuenta, no nos desviemos de la palabra de Dios, volvámonos a la Escritura. Mateo 28 dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin. Y les doy poder, dice el Señor, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. ¿Cómo es posible, amados hermanos, que estos profetas y profetizas que se dicen de Dios, que se dicen porque Dios no los ha enviado, porque están contrario a la palabra de Dios? Dios no los ha enviado porque la Escritura no los acompaña. Ellos dicen que vienen unos reptilianos que nos van a raptar, que van a llevar al pueblo de Dios, que se lo van a llevar los reptilianos y que el Señor los va a esconder en la roca y que el Señor los va a esconder en una cueva. Ahora yo te pregunto, mi hermano y mi hermana, ¿dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito que el Señor te va a esconder en una cueva y que te tenés que bañar con aceite, vos, tu casa, tu puerta, tu ventana? ¿Dónde está escrito eso? No lo dice, pero hay miles de personas escuchando y obedeciendo a espíritus engañadores y el diablo burlándose del pueblo de Dios que no tiene discernimiento, que no tiene visión espiritual y siguen profetizas falsas que no vienen de parte de Dios porque la Escritura no las está avalando. La Escritura no apoya ese tipo de engaño. Eso es una mentira, es una verdad a media. Vamos a leer qué dice la palabra, mi amado hermano. ¿Qué le parece? La palabra de Dios, puede ir usted allí a Éxodo capítulo 30, donde habla sobre el aceite de la unción, desde el versículo 22 en adelante, donde dice cómo hacer el aceite de la unción. Dice, tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 siclas y de canela aromática, 250 de cálamo aromático, 250 de acacia, 500 ciclos del santuario, aceite de olivas, 1 hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, y será el aceite de la santa unción. Aquí el Señor está dando la directiva de cómo hacer el aceite de la unción. Escuche, dice, con él ungirás el tabernáculo, porque el diablo está usando estos versículos, pero lo está usando torcido para que usted peque contra Dios. Dice, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa, los utensilios, el candelero, el altar, el holocausto. Dice, y así los consagrarás y serán cosas santísimas. Pero mire lo que dice,
Mire claramente, dice, hablarás a los hijos de Israel, versos 31 y 32, y este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre, escuche, no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraños será cortado de entre su pueblo. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraños será cortado de entre su pueblo, dijo el Señor. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, es porque si no será cortada tal persona. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios no entiende la palabra de Dios, que se ha de discernir espiritualmente? Dice la Escritura, vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Acaso la unción del Espíritu Santo de Dios que el Señor me ha dado no vale más que un chorro de aceite del supermercado? Romanos 8:9 me dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, báñate en aceite, aceite de lo que quiera, porque hay muchas clases de aceite: aceite sagrado, aceite de Belén, aceite de Jerusalén, aceite de la santa unción, aceite de mirra, aceite de incienso, aceite de nardo, aceite de unción sagrada, aceite del león de Judá, aceite de tierra santa, aceite de la unción del rey de Salomón, aceite de la unción de cedro del Líbano. Hermano, y me quedo corta con la lista porque todos estos nombres los saqué porque los están vendiendo, amados hermanos, para que tú te bañes con aceite, porque si te echas aceite, el juicio de Dios no va a caer sobre tu vida. Y eso son las profecías de Garabandal, las profecías del Padre Pío, las profecías católicas, y hay evangélicas que se dicen evangélicas que están engañando al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios está oyendo y con sus oídos oyen pensadamente y no pueden discernir entre lo santo y lo profano, hacer la diferencia. Y dice la palabra de Dios que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así dice la palabra de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, guiados del Espíritu de Dios, no de la letra muerta, no de me parece, no del soñé, guiado del Espíritu de Dios. ¿Cómo va a tener poder un aceite que la misma palabra me está diciendo que cualquiera que haga un aceite similar o cualquier hombre que se unja con ese aceite será cortado del pueblo? Dice que ese aceite no es para poner sobre carne, era un aceite especial, pero era en el tiempo de la ley. Y ahora estamos en el tiempo que vino el Espíritu Santo, que la unción del Santo reposa sobre nosotros. ¿Cómo es posible que yo deje el Espíritu de Dios, deje la palabra viva que me está hablando, que el Espíritu de Dios mora en mí, que esa es la unción del Santo, para ir a agarrar un botellón de aceite? Por eso dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también herederos. Y si somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues teniendo presente que las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que está pronta a manifestarse, amados hermanos. Entonces, ¿no hago nula acaso la gracia de Dios? Porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces en vano Cristo murió, me dice Gálatas 2. Del 19 en adelante hasta el 21. Entonces, amado hermano, tenemos que ver lo que nos dice la palabra. Tenemos que volvernos a la Escritura, amados hermanos. La palabra de Dios me dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, estando prontos para castigar
castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Dice el Señor que erramos porque ignoramos las escrituras y el poder de Dios. Y ahora viene una profetisa y te dice, oh, vienen los reptilianos y vienen en un ovni, ay, y te van a raptar y te van a aducir, van a hacer esto y te van a hacer aquello. Y a mí la escritura me dice que si alguno conspirare contra mí, lo hará sin mí, dice el Señor. Si conspiran contra ti, lo hará sin mí. Al que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero, el que sopla las ascuas en el fuego, el que saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destruidor para destruir. Y ninguna, escuche bien, mi amado hermano, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación, dice el Señor, de mí vendrá. Su salvación de mí vendrá. ¿De qué tienen miedo? ¿De qué están temblando? Que dice que va a venir y que te lleva, y que vienen los ángeles y que te llevan para la cueva. ¿A qué cueva? ¿Dónde está escrito? En la palabra de Dios. Yo no voy a escuchar a ninguna falsa profetisa que me diga que viene juicio a la tierra y que el Señor envía ángeles para venirme a buscar y meterme en una cueva, porque yo voy a leer lo que me dice la palabra. Una falsa profetisa, un falso profeta, decirme que me tengo que echar un litrazo de aceite para mi casa y para mi vida, cuando la escritura me dice, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición, porque santo es, y por santo los tendréis vosotros. Y cualquiera que compusiere ungüento semejante y que se pusiere de él, será cortado de entre el pueblo, me dice Éxodo 30, verso 32, 33. Léalo usted, compruebe, vaya con la Biblia, sea celoso de la palabra de Dios, sea como los hermanitos de Berea, que cuando Pablo les enseñaba la palabra, ellos iban a leer, a ver si lo que Pablo le estaba diciendo estaba en la escritura. Dice, porque no habéis recibido el espíritu del mundo para estar otra vez en temor. Dice Lucas 10:19 aquí que yo le doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará. Dice, yo les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. Pero ahora estas profecías están diciendo, pero vienen los extraterrestres, te van a abducir. Me dijo el Señor que tienen que estar todos untados con aceite. Aceite, todos los techos bien ungidos con aceite. Que a mí la escritura me dice, no temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué reptiliano me va a llevar? Ninguno. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dado potestad para hollar esos serpientes y escorpiones. ¿De qué reptil voy a tener temor? Cuando he recibido la unción del Santo, el poder de Dios sobre mi vida, que retroceda el enemigo, en todo caso que se esconda él en la cueva. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, si el Señor ha previsto de que muera, para el Señor muero. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos del Señor. ¿Cómo es posible que el pueblo esté en temor? Esté en temor. La palabra me dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Yo te guardaré, dice el Señor, y todos aquellos que tengan de su espíritu son de Cristo. Mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie, ningún reptiliano, ningún ovni me va a arrebatar de las manos de Cristo. ¿Qué podrá separarnos del amor de Dios? Nada ni nadie, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir me podrá separar del amor de Dios. Mi Padre me las dio, dijo el Señor, y es mayor que todos, mayor que todo, mayor que los reptilianos, mayor que los ovnis, mayor que esas falsas profetizas, mayor que esos falsos profetas que están amedrentando al pueblo. El pueblo que no conoce a Dios tiene miedo, pero el que conoce a su Dios confía en Él.
Mi Padre me las dio y es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y así que como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas, dice el Señor. Así que si el Señor me ha dicho que Él estará conmigo hasta el fin, y que Él me da la vida eterna, y que yo no pereceré jamás, y que nadie me arrebatará de su mano, yo le creo al Señor, a Jesús mi Salvador, a mi Señor, porque Él me ha dado de su Espíritu. No le voy a creer a ninguna falsa profetisa. Que el Señor reprenda el espíritu de falsa profecía de estas mujeres y hombres que están profetizando en el nombre de Dios. Mentiras. Yo no me voy a ir a esconder porque la palabra de Dios me dice claramente que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, para derribar estos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Que el Señor reprenda a Satanás y a todas sus mentiras y a todos sus engaños y liberte a mis hermanos del temor, porque no estáis esclavo ni sujeto otra vez al temor, porque hemos recibido el Espíritu de Cristo, el cual clama Abba Padre. Hemos sido llamados a vivir en libertad, no a vivir en temor. Por lo tanto, amados hermanos, sacúdete de esas palabras. Sí, el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Así dice la Escritura. Pero no me puedo volver a la ley, porque dice la Escritura que si no hago vano la vida de Cristo, hago nula la gracia de Dios. La justicia no viene por yo practicar ley, la justicia viene por la fe. Por creerle a Cristo, por creer en su palabra. El que conoce al Señor, cree en su palabra, ama su palabra, lee su palabra, practica su palabra. Así que, amados hermanos, volvámonos a la Escritura de todo corazón y dejemos de hacer ritos y costumbres y mandamientos de hombres, de mujeres y hombres que no tienen el temor de Dios, que se ponen a leer la Biblia sin revelación espiritual del Espíritu Santo, sino que un falso Espíritu Santo les está hablando, un falso Elohim les está hablando, un falso Espíritu Santo les está hablando, no el verdadero, porque aquí en el Nuevo Testamento ninguno de los apóstoles, ninguno ungió con aceite techos, casas, puertas y ventanas para ser librado del mal. Todos fueron perseguidos, fueron azotados, fueron aserrados y no se bañaron en aceite para ser librados, porque dice el Señor que nosotros beberemos del mismo vaso que Él ha bebido, que nosotros la misma copa que Él ha bebido nosotros beberemos. Y si todo eso hicieron en el árbol verde, ¿qué no harán en el árbol seco? Y usted y yo, claro que pasaremos mucho en esta tierra, todo tipo de amenazas, aún de falsos hermanos, falsos obreros que se han desviado de la verdadera palabra de Dios, que se han desviado de la verdad, que han dejado el camino recto, que se han desviado siguiendo el lucro de Balaam y ahí andan falseando sus vidas con una apariencia solamente, que en la mínima prueba que el Señor ha permitido que vivan, se da a conocer su maldad. Que Dios tenga misericordia, amados hermanos. Confiemos en el Señor. Volvámonos a la Escritura. Tengamos fe en el Señor, que nos ha prometido que Él estaría con nosotros hasta el fin, que Él no nos ha dejado solo. Yo estaré con vosotros hasta el fin. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque estás con nosotros hasta el fin, Señor. Ya sea que vivamos o muramos, Señor, contigo estaremos, Señor, siempre. Padre, no tenemos que temer a nada ni a nadie, porque el más grande de todo, el Espíritu de Cristo, tu Espíritu Santo vive en nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tú eres la autoridad máxima, Señor, sobre la tierra. Gracias, Señor, sobre el cielo. Todo, Señor, todo reina sobre todo lo que hay, porque tú lo creaste, Señor. Gracias te damos, Padre. Te pido en esta hora que hagas libre a mis hermanos que han caído, Señor, en el engaño de Satanás, Señor, que les ha metido temor y miedo, mintiéndoles, Señor, que la unción, que un poco de aceite los va a salvar, Señor. Tu Espíritu Santo es mayor, Padre mío, mayor. El Espíritu de que Cristo levantó de los muertos es superior a todo espíritu, Padre Santo. Aleluya. Oh Señor, todos los demás son espíritus que están sujetos a ti, Señor. Dios mío, te alabo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te doy la gloria porque tú estás sobre todo, Señor, y nada podrá separarnos del amor de Cristo. Aleluya, amén y amén. Dios te bendiga, mi amado hermano. La paz de Cristo reine contigo. Aleluya, gloria a Dios.